Apruebo. Encontramos se complementa con los colegas del Consejo. Hoy hemos tenido una primera reunión y mañana está prevista una ya de organización y planificación del trabajo. Se han socializado las diferentes resoluciones normativas que estamos generando en las diferentes sesiones. Realicé una visita a las facultades de medicina en Alto Paraná. Estuve en varias facultades de carácter privado, pero también estuve en el Centro de Simulaciones de la UNCA en Coronel Oviedo. La verdad que impresionante el trabajo que se está haciendo y cómo marca una diferencia a boca de los docentes, del decano, de los estudiantes, ese centro de simulación para acompañar todo el proceso de formación. También aquí en Capital estuve visitando las instalaciones de UMAX, que está con su proceso de actualizar nuevo local. Esta universidad, facultad que tiene
la acreditación del Arcosur y ahora está por su segunda renovación de acreditación del Marco Nacional. Entonces también vamos a tratar ese punto. Tuvimos la conferencia de Rigoberta Menchú, agradecerle a todas las instituciones de educación superior por el acompañamiento y el reconocimiento. Qué lindo que el CONES pueda llevar a cabo y continuar con una rutina de expertos invitados. Ahí sí la invitación a las IES a hacernos llegar y nosotros también poder facilitar el espacio y acompañar la información y la invitación a todas las instituciones también, colegas. Estuve también en el Congreso de Medicina de la Universidad de Integración de las Américas en el este del país, el fin de semana pasado. Estuve en charla con estudiantes de la UNE, estuve en charla con los estudiantes autoconvocados, estuve visitando al rector de la UNE, pero también a la rectora de la UNCA, y el deseo es seguir ampliando en las visitas a todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Se han publicitado las resoluciones y las entrevistas por ahí en diferentes medios. Entonces, a consideración este informe del presidente de Presidencia para la aprobación y poder avanzar en la agenda. Muchas gracias. Luego tenemos el punto 4, autorización para la suscripción de los convenios, y tenemos convenio específico 1 y 2 con el MEC. El primero es para el uso del Sistema de Información de Educación Superior CIES del MEC, y el segundo de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de los procesos internos del CONES. Entonces, el primer acuerdo, aquí tenemos los borradores que queremos poner a consideración para aprobación. Dice así: el objeto del convenio 1 es facilitar el acceso del CONES al Sistema de Información de Educación Superior CIES del MEC. Esto permitirá al CONES procesar la información del CIES y mejorar la trazabilidad y transparencia de los datos relacionados con la educación superior en Paraguay. Es la cláusula primera del objeto. Cláusula segunda, compromiso de las partes. El CONES se compromete a utilizar el CIES únicamente para los fines establecidos en el presente convenio, conforme a funciones propias del CONES, cumplir con las normativas de seguridad informática establecidas por el MEC. El MEC se compromete a facilitará al CONES los procedimientos y mecanismos necesarios para el acceso y uso del CIES, incluyendo la creación de usuarios, la asignación de permisos y la capacitación del personal del CONES. El MEC garantizará la disponibilidad y el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos durante el horario habitual de trabajo. El MEC proporcionará al CONES soporte técnico para la resolución de cualquier inconveniente técnico que pueda surgir durante el uso del sistema. Cláusula tercera, el Sistema de Información de la Educación Superior CIES cuenta con los siguientes módulos: listado de instituciones de la educación superior registradas, registro nacional de carreras, registro de títulos, base de datos de becas otorgadas y sus beneficiarios, el registro único del estudiante de la educación superior y el sistema Nautilus. Cláusula cuarta del compromiso financiero. El presente acuerdo no genera ningún compromiso financiero entre las partes. Cláusula quinta. Las coordinaciones de parte y parte por parte del CONES se propone a el doctor José Duarte, director de la Dirección de Gestión de Proyectos, los coordinadores de lado y lado para los trabajos conjuntos. Cláusula sexta de la vigencia, duración y renovación, un periodo inicial de 3 años de trabajo conjunto. Cláusula séptima, modificaciones y revisiones se deberán realizar por escrito y de común acuerdo entre el CONES y el MEC e integrados al mismo como adendas. Y la firma de las partes. Entonces, por la aprobación del acuerdo específico número 1, si es que no hay observaciones. Muchas gracias. El acuerdo específico número 2 dice de cooperación interinstitucional. Básicamente lo que esto permite es toda la serie de... Sí, adelante, padre.
Adelante, por favor. Ahí el micrófono, por favor. Está congelada, rector, si nos puede confirmar si nos escucha o si puede escribir. Se une la doctora Natalia. Podemos avanzar y luego cuando se conecte le damos la palabra. Entiendo que es respecto al acuerdo específico 01. En todo caso, mientras avanzamos, el acuerdo 02 dice del objeto, cláusula primera, establecer la relación interinstitucional entre el CONES y el MEC con el propósito de ayudar al CONES a través de consultorías para potenciar el uso de tecnología y mecanismos de control interno a fin de lograr mayor eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión de la educación superior del Paraguay. Básicamente con esto lo que buscamos es darle un marco a las diferentes consultorías que el MEC está realizando en favor del CONES de diferentes índoles, desde sistemas a acompañamiento de consultores, inclusive ahora una asesoría legal externa también, es decir, fortalecer de instrumentos, de herramientas al CONES para poder generar mejor información y más trabajo con trazabilidad para nuestras funciones y también para facilitar el trabajo de los consejeros del CONES. Cláusula segunda, compromiso de las partes. El CONES se compromete a definir claramente los objetivos y alcance de las consultorías, brindar a los consultores toda la información y el apoyo necesarios para realizar su trabajo, monitorear y evaluar el desempeño de los consultores, evaluar la factibilidad de aplicación de las recomendaciones de las consultorías. El MEC se compromete a proporcionar al CONES los recursos financieros para trabajar por el fortalecimiento de la educación superior, facilitar la participación del personal del CONES en las actividades de consultoría, designar un punto focal para la coordinación con el CONES, monitorear y evaluar los resultados de las consultorías. Cláusula tercera de la vigencia también habla de una vigencia de un año que pueda ser luego renovable, ampliada en el tiempo y de común acuerdo por las partes. Cláusula cuarta, las modificaciones y revisiones también de común acuerdo por las partes e integrados como adenda. Es una resolución específica bastante corta, por la aprobación también de los colegas, por favor, para avanzar. Muchas gracias. Se desconectó, sí. El punto que agregamos aquí, que sería 4.1, es la consulta y solicitud de autorización a los colegas para que se pueda ampliar a través del Consejo Ejecutivo a los integrantes de la Comisión Especial Ad Hoc, en particular con 3 instancias: la incorporación de la ANEAES, la incorporación de la DENERS y la incorporación del Instituto Nacional de Salud. Solicitar a cada una de estas instituciones un referente que pueda acompañar la mesa de trabajo, que haga que sea mucho más fluida en información, en conocimiento, en intercambio, y que eso permita un análisis mucho más directo, proactivo, puntual y focalizado. Entonces, sobre el punto, rector. Sí, algo importante también que se mencionaba en la reunión mantenida con los representantes también para el presidente y los miembros del Consejo del CONES es el hecho de que van a tener como un flujo de información ya de primera mano, que esto va a facilitar también que estas informaciones lleguen a esta comisión ad hoc, por lo cual es de vital importancia que tengamos a esos referentes, por lo cual también secundo para que podamos moción de aprobación en el sentido de poder realmente acompañar la incorporación de estos representantes, presidente, que esta comisión ad hoc de algún modo así marque, como decíamos hoy, el enfoque, como ellos también lo mencionaron, curricular, pero ya con una visión
de integrar a los representantes del Ministerio de Salud. Muchas gracias, rectora, por la aprobación. Entonces, Faltaría un voto más. Entonces, Lady. Rosana, que está presente. Micrófono. micrófono, por favor. O se escribe en el chat. Gracias. Y no, no se escucha nada. Rosana Benítez, en representación de la Católica. Rosana. La vicerrectora. Sí, por la aprobación. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí le pido a Secretaría General elaborar la resolución que amplía con estas tres instancias. Están abajo. Está Lady, Salvadora. Ahora se Damasio. Muy bien, gracias, presidente. Bueno, vamos al quinto punto, contestación de traslado, expediente 1172/24, Universidad Autónoma de Luque. Le pido al doctor Cantero, por favor, si puede venir a comentarnos qué es lo que se ha contestado por parte de la universidad y cuáles son los siguientes pasos y qué es lo que se plantea aquí a la sesión. Bueno, buenas tardes. Tengo entendido que la contestación fue socializada ya, señor presidente, ¿no? Sí. Entonces podemos hacer un resumen de lo que se contestó y los pasos a seguir de acuerdo a lo que decía este magno consejo. Cuando esta asesoría jurídica tomó nota de la contestación presentada en tiempo y forma por la Universidad Autónoma de Luque, haciendo un breve resumen de lo que ellos manifiestan en su presentación, encontramos que los mismos admiten que han estado ofertando o publicitando la oferta de la carrera de medicina en la filial de Pedro Juan Caballero, según sus fundamentaciones por un error de ellos, ya que al serle admitido el proyecto para su posterior estudio dentro del Consejo Nacional de Educación Superior, según lo manifestado por ellos entendieron que esa carrera se iba a aprobar y bueno, apuraron los plazos. La oferta, la publicidad de carreras no habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, según el artículo 15 de la resolución 160, se enmarca dentro del artículo 87 de la Ley de Educación Superior, la 4995, es decir, es una causal de intervención. En ese escrito ellos están admitiendo que publicitaron la carrera. Hablan de una posterior, que levantaron posteriormente la publicidad, pero eso ya es un hecho que no se puede constatar. Y sobre el segundo punto que hizo base a la presentación de solicitud de intervención, que fue la presencia de estudiantes que posiblemente estén cursando la carrera de medicina en la filial. Ellos dicen que no, según el informe no hay un informe detallado, nombre, número de cédula, etcétera. Pero en contrapartida tampoco ofrecen por lo menos una constitución del Consejo Nacional de Educación Superior para corroborar esta situación. Yo sé que la carga de probar está siempre sobre quien acusa, pero en este caso tampoco ellos ofrecieron pruebas en contrario que puedan rebatir lo firmado y argumentado por nuestros funcionarios quienes constataron esta situación. Entonces, esta es la situación que se nos presenta. En la presentación de la universidad, ellos manifiestan sí publicitaron, que posteriormente trabajaron, que hicieron esto porque hay una resolución interna de admisión
para el estudio de la habilitación o no de la carrera. Es cierto, se admitió para el estudio, todos conocemos que ese es parte del proceso de estudio recién, pero no es una habilitación en sí. El único ente facultado a habilitar o no una carrera es el Consejo Superior. Esto no ocurrió. Entonces, la conclusión de esta asesoría jurídica, para resumir, porque esto es que sí estudiando la respuesta otorgada por la Universidad Autónoma del Luque, encontramos que sí existen causales para proseguir con el proceso de intervención. En este caso, recomendamos al Pleno que se prosiga con los trámites, que se inicie el proceso de intervención ya en sí, o la intervención en sí, y se prosiga de acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la resolución número 2/2014, que dice, y leo rápido: admitida la intervención, el Consejo Nacional de Educación Superior designará uno o más interventores quienes tendrán todas las atribuciones indicadas en la Ley 4995/2013, debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 de la citada normativa. El Consejo en la resolución respectiva establecerá, y eso es lo que vamos así es que proseguimos, es la causa causales que motiva la intervención. Encontramos que las causas causales se encuentran esbozadas en el artículo 87 de la Ley 4995, en el artículo 15 de la resolución 160, y después ve atribuciones o funciones especiales que deben cumplir los interventores, que es algo que el Pleno debería definir hoy en un debate. C, periodicidad del informe de gestión, cada cuánto se va a presentar el informe de gestión. D, duración del proceso de intervención, haciendo salvedad que la ley habla de hasta 6 meses como plazo máximo de duración del proceso. Y cualquier otra disposición que el Pleno considere necesario para el mejor cumplimiento de las funciones de la intervención. El interventor o los interventores serán removidos inmediatamente por el Consejo Nacional de Educación Superior en caso de incumplimiento o inobservancia de sus funciones. La documentación institucional no podrá ser trasladada fuera de la institución, salvo que la misma se encuentre en riesgo de ser perdida o deteriorada. De todas las actuaciones, los interventores deberán guardar secreto profesional. Entonces, el artículo 90 de la Ley 4995 exige que para la aprobación de la intervención necesitamos mayoría de 2/3 de votos. Y mi recomendación es primero que este Pleno decida si va a proceder o no con la intervención, y después establecer, en caso positivo, establecer la función, establecer quién o quiénes serán los interventores y las funciones detalladas en el artículo 8 de la normativa 2/2014. Sí. Sí, quiero hacer unas reflexiones y consulta contigo, abogado Cantero. La carrera de medicina de dicha universidad no existe. No, sí, Está apenas en proceso de tenemos los informes de presentación, ¿verdad? Sí. Por tanto, yo creo que no es intervenible algo que no existe, pero sí yo creo que esta mesa puede definir un equipo y oficialmente empezar un proceso de investigación y revisión de la situación, y después de eso sí vamos a tener unas etapas de cómo proceder. Es lo que estoy pensando a priori, porque estuve revisando también la ley, ¿verdad? Como esa carrera no existe, ¿qué es lo que se va a intervenir por en cuanto, como se dice, ¿verdad? Ahí es un poco la pregunta que les quiero hacer para tomar decisiones acertadas al respecto. Y en realidad lo que se interviene es la universidad. Se interviene en la universidad por el hecho en sí, no la facultad. Consulto, nada más para tener todas las instancias. Realizado esta verificación, teniendo esta contestación por parte de la universidad, ¿hay alguna instancia más intermedia o ya corresponde con la sugerencia el trato de la decisión o no de intervención? De acuerdo a lo reglado por la resolución número 2, tenemos solamente decidir si es que intervenimos o no, porque teníamos la posibilidad de pedir más elementos probatorios, o inclusive lo que dijo el señor secretario general, o sea, lo que se refirió de esta comisión especial de informe de investigación, que es optativa,
como en estos casos no encontramos nosotros elementos que puedan, qué elementos más podrían ser resaltantes como para que esta comisión especial de informe se aboque a investigar. Pasamos directamente al artículo 8, ¿verdad? Porque la reglamentación nos posibilita esto. Pasamos al artículo 8, ya se corrió traslado, se contestó, y en el traslado la universidad tenía la facultad de abrir la causa pruebas, de ofrecer pruebas para que nosotros lo diligenciemos y podamos ahondarnos más en la investigación. Este hecho no ocurrió. Yo esperaba ver por lo menos que nos digan, ¿sabe qué? Sugerimos que se constituyan de vuelta oficialmente con los miembros del consejo y verifiquen si que los alumnos están o no dando clases, y no ocurrió ese hecho. Gracias, con eso, entonces sí. Adelante, rector, por favor. Sí, agradezco, muchas gracias. En realidad quería también intervenir con relación al convenio que presentaron para la aprobación, el convenio, Sí, el convenio específico. 1. Sí, adelante, rector. Ya ¿Me habíamos escuchan? justamente, no, habíamos, rector, como vimos su mano levantada, entonces también dicho de continuar, pero sabiendo que había solicitado la palabra para el convenio específico 01 con el MEC. Pero Adelante. ahora para no alterar los temas que se están tratando, quiero solicitar también observación con relación a este punto que están tratando, que es la intervención de una universidad. En el punto, el orden del día, no está indicada la intervención como tal, y eso puede invalidar la decisión. En esta sesión deberíamos de recibir los informes de aquella comisión que se había constituido para ir a verificar a partir del descargo que hiciera la institución. Atención con eso, que la intervención es una medida que sustituye las autoridades de la institución. El interventor pasa a ser autoridad de la institución y esa autoridad está constituida justamente por el CONES. Por eso también, entre una de las indicaciones que vale la pena revisar es esto que indican que el interventor puede ser removido en cualquier momento. Atención con esa determinación que propone la resolución. Eso no corresponde si es que vamos a tener en cuenta de que en este caso el interventor va a ser la autoridad de la institución constituida por el CONES. Gracias. Bueno, en ese sentido estoy revisando el orden del día y se encuentra estipulado en el artículo, en el punto 5, contestación de traslado de la OAL expediente. Está el análisis de esta contestación está previsto como punto del orden del día. Y en lo que se refiere a la comisión especial de informe o conformar una comisión previa, yo sostengo, dice el artículo 7, podrá el Consejo Nacional de Educación Superior constituir una comisión especial antes de resolver la intervención. Dice podrá, el verbo es podrá, no dice o deberá o necesariamente tendrá que, o sea, no dice deberá, dice podrá. Esta asesoría jurídica considera que ya se encuentran reunidos los elementos fácticos previstos por la norma para subsumir esa conducta de la universidad dentro del tipo legal establecido en el artículo 87 y en su reglamentación y en el artículo 15 de la 160. Entonces, al encontrarnos con los requisitos fácticos reunidos, no vimos necesario prolongar más una situación que ya es evidente que ocurrió. Entonces, lo que queda es resolver qué hacemos con la contestación, porque tampoco se ofreció pruebas. Pues si se ofrecían pruebas, por lo menos, bueno, se creaba un equipo CONES que se constituya al lugar a verificar la situación, o se realizaban o se pedían los oficios los instrumentos necesarios para producir las pruebas que se ofrecieron. No se ofreció pruebas.
Por parte del CONE sí, ya se hizo un trabajo investigativo arduo y profundo previo que constituye no solamente la verificación in situ de la situación, sino también la emisión de varios oficios internos y externos por medio de los cuales buscamos recabar la información que sustente la postura de la asesoría. En ese sentido se libró un oficio a la DENER, se libró un oficio a la DENER, se libró oficio al Ministerio de Educación, se libró oficio interno a la dirección académica y encontramos todo el oficio que esta universidad, si bien cuenta con una filial habilitada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, no cuenta con ninguna carrera de medicina habilitada y tampoco con alguna carrera de ciencia de la salud habilitada en dicha ciudad. Entonces, la recomendación es proseguir, pero por supuesto que necesitamos 2/3 de votos y poder avanzar. Ellos cuentan incluso, el afectado cuenta con un recurso que podrá plantearlo de acuerdo al artículo 10. Si se sienten agraviados con esta resolución, ellos pueden presentar dentro del plazo de 3 días hábiles de notificada la resolución de intervención un recurso de reconsideración. O sea, dice recurso de intervención, pero se tiene que ser recurso de reconsideración. Entonces, recibido ese recurso, el Consejo tendrá 5 días hábiles para responder a ese recurso. O sea, si ellos consideran que se sienten agraviados o consideran que esto no está conforme a derecho, con el recurso de reconsideración ellos podrían buscar la forma de subsanar eso. Pero lo que tenemos en el escritorio hasta hoy día no nos da pie a no solicitar otra cosa que sea la intervención. Muchas gracias, doctor Cantero. Adelante, padre. Lo que acaba de decir el señor asesor jurídico es que el punto del orden del día está que se recibe el informe. Para que sea válida la intervención, el punto tiene que estar indicado en el orden del día, justamente la intervención. Entonces, en este momento lo que él tiene que hacer es presentar el informe a partir de esos puntos de investigación que él dice tener como pruebas que son causales de una intervención, y a partir de allí el CONES determina, de acuerdo a su dictamen es que se debe intervenir, perfecto, pero el CONES debe tener un tiempo para analizar esas pruebas que él dice. Entonces, en ese sentido, el punto del orden del día es lo que debe de respetarse. Gracias. Señor presidente, en ese sentido, de vuelta, volviendo al orden del día, dice contestación de traslado de vales, no habla de restricción ni nada. Se expone la contestación para que el plenario debata, porque el lugar natural en el cual se tiene que debatir este asunto es en el plenario. Acá se tiene que exponer los hechos y acá también se tiene que decidir sobre qué se va a proceder o no. Por eso el lugar natural de debate debería ser el plenario, y de tal forma yo asumo que no se puede poner contestación porque esa pedido de intervención o intervención, porque esa nomenclatura no existe, no está arreglada por nuestra normativa interna y tampoco por el derecho administrativo, ni en la ley de procedimiento administrativo ni en una análoga aplicable a este caso. Entonces, desde el momento que se anotó esto como contestación de traslado es porque se quiere exponer la contestación de traslado y debemos ya debatir al respecto, porque el lugar natural de debate del Consejo Nacional de Educación Superior es la reunión del Pleno. Aquí se debe debatir, no llevar a casa, leer, aquí se debate. En todo caso se pide cuarto intermedio, si es que no se cierra, no cierra la idea y se continúa en la próxima sesión con el estudio de lo expuesto. Entonces, desde mi humilde parecer es que la exposición del orden del día número 5 está bien, está conforme a derecho, está sustentado, y es el Pleno quien debe ya analizar la contestación y decidir qué hacer al respecto. Gracias. Un poco, a ver, el informe nos indica la posibilidad o podrá generarse esta comisión especial de informe y de investigación, que si bien no tiene un carácter imperativo, puede ser generado, es una atribución del Consejo dar lugar a esa conformación.
Entonces, si les parece, quiero proponer a votación la generación de esta comisión, que entonces ya se encargue con un objetivo más preciso de hacer las visitas correspondientes, de generar un informe especial como paso previo para luego decir que se han también cumplido con todas las diferentes instancias. Así mismo. Padre, no sé si esta es una nueva... Adelante. Sí, me parece bien. El CONES debe analizar con detenimiento las causales que en este caso entiendan de que debe ser motivo de intervención. Es intervenir la institución y el CONES toma bajo su responsabilidad la gestión de la institución. El CONES incluso, en este caso, pues toma el cargo que es la gestión total de la institución y por tanto la persona que estaba fungiendo de autoridad en la institución debe ser desplazada. Entonces, no es una situación sencilla. Aquí hay una cuestión de una carrera, pero en este caso el CONES toma la gestión y dirección de toda la institución. Gracias. Gracias. Entonces, Señor, a consideración de presidente, los colegas, ¿sí? una última advertencia nomás antes de continuar con la votación. Todos los procesos legales tienen etapas. Y el fin de una etapa habilita la apertura de la otra y hace que precluya la etapa anterior. Como les había manifestado, no encontramos nosotros más elementos necesarios para iniciar otra investigación. Por eso se pasó directamente a correr el traslado de la solicitud de proceso de intervención a la institución. Ya se cumplió con eso y ahora ya necesariamente por el principio de preclusión nosotros debemos proceder o a intervenir o no. Porque el artículo 8 es bien claro. Dice, nos remitimos al artículo 90, si alguien me puede facilitar de la ley 90, de la ley de educación superior, y el artículo 9, primero el 9 le leo. El 9 habla en sus incisos G y H. Dice, son funciones del CONES, dice que intervenir la universidad e instituto superior con el acuerdo de 2/3 de la autoridad de los miembros, por eso hablé de que si se aprobaba necesitábamos 2/3 de la... Y después, H, clausurar filiales de carrera a la universidad e instituto superior con resolución de la mayoría absoluta de 2/3 miembros, previa comprobación en debido proceso de las causas alegadas por mayoría de las 4/5 partes totales de sus miembros. Podrá clausurar la universidad e instituto previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la intervención y el informe. El 90 habla, Consejo Nacional de Educación Superior, previa resolución mayoría de 2/3 de los miembros presidentes establecerá petición en las causas que motivaron la intervención del procedimiento a utilizarse. Él o la persona propuesta como interventores y su remuneración, la duración o la condición de la intervención y los informes o dictámenes que los interventores deben producir y el plazo para hacerlo. Las intervenciones los interventores serán designados y removidos por el Consejo Nacional de Educación Superior. Esto está arreglado en el artículo, en la resolución 2 del 2014. A lo que voy nomás, señor presidente, que para no generar, señor presidente, señores miembros, para no generar causales posteriores de nulidad de este proceso, ya se cumplieron con las etapas anteriores en tiempo y forma y de acuerdo a lo que la ley prevé. Si nosotros ahora avanzamos, retrocedemos el proceso, podemos hacerlo, pero si en caso de que la comisión especial esta corrobore lo ya informado y avancemos de vuelta con el proceso de intervención, dejamos abierto un camino para una nulidad posterior, que es lo que yo quiero advertir. Gracias. Hagamos lo siguiente, llevemos a un cuarto intermedio, que sea una sesión específica con la preparación exclusiva del caso, por favor. ¿Les parece? Entonces, a votación de los colegas, así también nos
acompañamos con los diferentes informes, preparemos una extraordinaria para tratar en particular el punto. Presidente, antes de cerrar, entonces si se va a llevar a cabo y vamos a tener tiempo, sí se puede formar, ahí podríamos formar la comisión especial para que para la próxima sesión de esta comisión informe, ya que si ven que necesitan más información sólida, bueno, es función del CONES crear comisiones ad hoc, como para este caso, por ejemplo. Entonces, le recomendaría que designen ya quienes integrarían eso y se proceda. Sí, adelante, Lady. Para mí que sería bueno también la presencia de todos, por lo menos los que estamos acá por la capital, por la central, para la próxima sesión hablar bien de esto y debatir en la mesa. Bueno, más que una comisión, lo que vamos a llevar es a una sesión específica, ¿les parece? Sí, extraordinaria. Entonces, eso. Adelante, rector. Ok. Bueno, entonces pasamos a un cuarto intermedio, el punto 4, el punto 5 de sesión para una extraordinaria a convocar y acordar en la brevedad posible. Muchas gracias. Vamos al punto 6, propuesta de resolución CONES que establece el reglamento electoral para elección. Sí, adelante, Narciso. Sí, muchas gracias. Quiero, antes de pasar al siguiente punto, por favor, una aclaración. El convenio específico número 1, CONES-MEC, para el uso del Sistema de Información de Educación Superior, CIES, del MEC. ¿Cómo esto entra en relación al registro de ofertas académicas, el Registro Nacional de Ofertas Académicas que tiene el CONES aprobado? Porque por lo que escuché en el articulado estaba indicado que se tomarán las informaciones con relación a instituciones, con relación a ofertas que están habilitadas, pero hay que tomar en consideración justamente en un momento, en una conversación con el MEC, se había establecido que el catastro válido iba a ser el que tiene el CONES y no lo que tiene el MEC, porque en un momento el MEC había armado un catastro, pero que era solamente por información de las instituciones. Estamos hablando del año 2014-2015. Sin embargo, el CONE había establecido el catastro de acuerdo a las habilitaciones, en donde entraron en el registro único tanto las habilitaciones nuevas como también aquellas que el CONE registraba como catastro. Entonces, mi consulta concretamente, ¿cómo esta información que tiene el MEC en el CIES entra en relación con el Registro Nacional de Ofertas Académicas que tiene el CONES como aprobado, que es el que justamente es válido incluso porque el MEC hasta lo que estaba establecido consultaba al catastro del CONES para el registro de títulos, que es el último eslabón para justamente tener la certificación que viene como titulación de las instituciones. Gracias. Esa es mi consulta. Sí. Adelante, Cantero. Señores miembros, señor presidente, señores miembros, en ese sentido tenemos en vigencia la resolución 78/2024 del CONES, por medio del cual se admite como criterio para evaluar el catastro no de las carreras, de todas las carreras, el informe, o sea, la base de datos del Ministerio de Educación y Ciencia. Y es en el marco de esa resolución que se está pretendiendo firmar este convenio, para poder acceder como un elemento más que se va a sumar al resto de catálogo que tenemos expuesto en nuestra normativa, el resto de elementos. Padre, hecha la observación, no sé si... Pero entonces con esto, el catastro del CONES deja de tener validez. No, padre.
lo que se busca es acceder a esa información y que puedan conversar los sistemas, y que Catastro también utilice información que contiene el CIES para sus análisis de los casos de Catastro. Pero lo que pasa es que en esa lista que tiene el MEC hay ofertas, hay titulaciones incluso que hizo el MEC en su tiempo de ofertas que no están habilitadas y que no están catastradas, que no cumplían los requerimientos del catastro y de la habilitación. Eso es bastante peligroso, porque con eso se está pues accediendo a un nivel de titulación de ofertas que tal vez no existen. Claro, lo que se busca, rector, es que la información que contiene el CIES pueda también ser elemento de análisis por los equipos para los diferentes pedidos de catastro que se realicen. Es una información hoy existente, no vinculada al CONES, de la que no se tiene un reconocimiento como tal, por lo cual se solicita a través de este convenio el poder formalizarlo como fuente de consulta a los diferentes análisis que se presenten en el marco de los registros de catastro. Pero, perdón el diálogo, pero ¿con qué criterio se los va a formalizar? Porque esas ofertas no están en el catastro del CONES porque en su tiempo no pudieron dar los fundamentos suficientes para decir que fueron creadas a la luz de la ley 2529 y que por tanto cumplieron todos los requisitos que el CONES había establecido para poderlo catastrar. O sea, ¿cómo ahora esto simplemente lo que va a hacer es darle un certificado de nacimiento ahora mismo a una criatura que nunca nació? Perdón por el ejemplo, pero es eso lo que se está haciendo. Al respecto, en realidad es todo lo contrario, padre. Y es más, la pausa que se solicitó en el análisis de catastro es justamente con el objetivo contrario, el tener más criterios de evaluación, viendo que con los que hoy se cuenta son insuficientes. Entonces lo que se busca es generar más fuentes de contraste, y encontramos que el CIES puede ser una de estas fuentes. Nada más decir que muy al contrario, lo que buscamos es tener mayor certeza antes que generar espacios de flexibilidad. Pero adelante, Cantero, por favor. Sí, en ese sentido, nuestra normativa vigente establece cuáles son los elementos que podría presentar el instituto del IES, la IES o la universidad que quiere o solicita catastrar una de sus carreras. Informe de lista de alumnos, profesores, certificados de estudio, etcétera, etcétera, que está bien detallado en la normativa. Lo que busca esta normativa nueva, ya vigente, y este convenio en específico, es poder primero hacer efectiva lo establecido en la resolución 78, que es que la base de datos del Ministerio de Educación y Cultura sea un elemento más nada. No es un elemento determinante ni excluyente a los demás. Es un criterio más que se va a tener en cuenta al momento de evaluar el todo. En vez de tener 9 elementos, tenemos 10. Es un elemento más nomás. Y al firmar este convenio, lo que hacemos es evitar el pimponeo de remitir. Señor Viceministerio de Educación, esta carrera está en su catastro y tardamos 5 días en recibir la respuesta y bueno, se genera ahí una cuestión burocrática que es lo que intentamos subsanar. Al acceder nosotros al catastro del Ministerio de Educación, directamente entramos, consultamos, bajamos la información, le damos a la evaluadora esa información para que ella sume esa información específica a la demás que ya tiene y de ahí esboce su conclusión. Simplemente eso, presidente. Quiero ampliar un poquito y ya le paso, padre, la palabra. De más decir que el CIES es una información y una fuente oficial de información del Ministerio de Educación y Ciencias. Es decir,
lo que se hace es enriquecer el compartir información de carácter público que permita un análisis mucho más amplio y profundo de lo que corresponda en este sentido. Es decir, son fuentes públicas existentes que tienen un uso, y estas son dos instancias de la educación superior que tienen de alguna manera la necesidad de interacción y de uso compartido de la información. Entonces, lo que busca este convenio es básicamente formalizar ese relacionamiento de intercambio de información. Adelante, padre. Sin embargo, ahora le están dando validez a una serie de elementos que en su momento no eran válidos, porque cuando esas instituciones sí tenían ofertas académicas que debían de ser catastradas, tenían todo el tiempo y todo el mecanismo para catastrarlas. Presentaron, pero el CONE les rechazó catastrarlas porque no cumplían los requisitos, porque no pudieron demostrar la implementación durante la vigencia de la ley 2529, porque ese es el único arco en el cual existe justamente el arco del catastro fuera de lo que sea antes de la creación del CONES. Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta que en un primer momento, cuando se crea el CONES, se les pidió a todas las instituciones que hicieran una declaración jurada de todas las instituciones, porque no se tenían registros, lo mismo también de todas las ofertas durante la vigencia de la 2529, en donde la ley en su momento no dio posibilidad de hacer un proceso de habilitación. Por eso se había dado ese tiempo. Cuando se dio ese tiempo, se creó justamente un listado. Y para que ese listado pueda ser ciertamente establecido, se acordó que el CONES iba a crear justamente el Registro Nacional de Ofertas Académicas, que hoy conocemos con el nombre del catastro, y que iba a ser el único lugar desde donde se están verificando la certeza de esa institución. Aquí no es solamente un compartir información pública. El Ministerio de Educación incluso ha registrado títulos de ofertas que estaban clausuradas. Entonces, desde esa perspectiva, si es que realmente se va a hacer un respeto entre las instituciones, no podemos nosotros abrir una ventana nuevamente ahora para poner en vigencia algo que de por sí no estaba. Hay que hablar definitivamente así, de que entonces se va a posibilitar titular a gente que jamás pasó por ninguna institución, que jamás hizo un proceso académico que realmente correspondía como estaba establecido. Porque si no, no tiene sentido todo el trabajo que venimos haciendo con una resolución como esta. Y ahora dicen, teníamos 9 ítems, vamos a poner un ítem más. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de poner ese ítem más? No tiene sentido, porque ese ítem más posibilita justamente que el restante de los ítems no tenga vigencia, no tenga validez. Presidente, sin embargo, yo celebro que se incluya un ítem más y tal vez muchos ítems más en homenaje a la transparencia y a la búsqueda de información que nos permita ir transparentando todos los procesos. En el sentido que habló quien me antecedió en la palabra, se asume de que todo lo que figura en catastro es lo que el CONES aprobó. Sin embargo, existen muchas evidencias de que muchas carreras que el CONES en otras épocas aprobó no figuran en el catastro. Entonces, algún error seguramente en la comunicación hubo, ¿verdad? Y eso está documentado inclusive, ¿verdad? Entonces, yo no quiero dejar de significar que si nosotros hablamos de que porque el MEC va a intervenir a partir de un elemento más, todo lo demás no sirve. Al contrario, yo creo que lo que se busca es ir perfeccionando y no podemos plantear, creo yo, presidente, que porque el MEC interviene en un proceso
se puede posibilitar la masificación de, por ejemplo, títulos que no existen, que nunca pasaron por las universidades. Eso sería decir que el Ministerio de Educación y Ciencias no funciona absolutamente. Y particularmente yo por lo menos soy de los que defiende el rol constitucional de que el Ministerio de Educación y Ciencias es el órgano rector por excelencia de la educación paraguaya. Entonces, por defecto vamos a proceder mal. Como consejo no tiene un asidero lógico para mí. Entonces, presidente, yo particularmente adelanto de que estoy de acuerdo con esa medida. Gracias. Salvadora, y luego la doctora Susana. Muchas gracias, señor presidente. Nada más comentar allí que, tal como estaba diciendo el padre Narciso, se hizo un registro nacional de carreras desde el ministerio y en su momento me cupo dirigir esa actividad que pasó a ser el Registro Nacional de Ofertas Académicas. Aquí, a través de este nuevo planteamiento que estamos haciendo y el convenio que estamos firmando, es poder hacer también la integración de esas informaciones que ya están en el sistema, que ya tenemos en el catastro, el Registro Nacional de Ofertas Académicas, más estos que están, o sea, todo lo que se está analizando en su momento de esas ofertas bajo la ley 2529, que no tenían en funcionamiento, por lo tanto no forma parte de ninguna de las, o sea, sin que el ministerio no estaría registrando, sin tener precisamente la prueba, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve? Se ve que esté la resolución, todos los documentos necesarios, que incluso en su momento se habían subido todas las pruebas, ¿verdad? Entonces yo creo que es más que necesario, nosotros necesitamos un sistema de información país, ¿verdad? O sea, esa transparencia que se hablaba en su momento del MEC es también del CONES. O sea, como país necesitamos eso. Somos como CONES el órgano máximo de la educación superior que tenemos que facilitar todo lo que es el procesamiento de la información y participar activamente en el proceso. No es porque firmamos un convenio vamos a dejar de tener el protagonismo como CONEC. O sea, el protagonismo, ¿verdad? O sea, sí se trata de protagonismo, porque aquí es tener el registro es lo más importante, ¿verdad? O sea, tener el registro, poder proporcionar esos datos a nivel nacional y a nivel internacional también. A través de este convenio nosotros vamos a poder realizar estas tareas que ya se tiene la expertise, ¿verdad? De cómo se está realizando en los otros niveles y es lo que estaríamos también haciendo nosotros en la educación superior bajo el pedido del CONES para proporcionar esa información y se carga en el sistema. Pero el hecho del convenio es para hacer, o sea, que ya hay un sistema, ya hay una experiencia previa del funcionamiento, la utilización del RUE, ¿verdad? Y otros que ya nos mostraron también en su momento. Eso nada más, yo celebro eso y pido encarecidamente que podamos proceder a tener y a facilitar los caminos necesarios para poder tener un sistema de información confiable. Muchas gracias. Gracias, Salvadora. Doctora Susana Lugo. Muy buenas tardes a todos. Para entender y ubicarme nomás en el contexto, nosotros no tenemos habilitado en este momento el catastro de carreras. Eso está cerrado hace tiempo y entiendo que solamente lo que quedó pendiente de tratamiento es lo que se está todavía analizando y demás, ¿verdad? ¿O tenemos abierto el catastro? Está cerrado. Gracias. Padre, no sé si por aquí también me parece que la profe Lucia, adelante. No, a los colegas consejeros para que miremos la resolución 78 de fecha 26 de febrero del 2024, en que hemos aprobado esto mismo que estamos discutiendo. Leo en la parte de la capite, dice: por la cual se complementa la resolución CONE 166 del 2015 y la resolución 78 del 2017 y se establece la obligación de actualizar las ofertas académicas catastradas y la fecha es del 26 de febrero del 2024. En el artículo primero dice:
establecer que el registro en el Sistema de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias constituye un elemento complementario para acreditar la implementación efectiva de las ofertas académicas a ser considerado en el proceso de inscripción en el Registro Nacional de Ofertas Académicas, catastro del CONES. O sea, sería operativizar lo que hemos aprobado en fecha 22 de febrero, lo que estamos analizando. Sí, gracias. Pero igual, gracias, profe. Me interesa que con el rector quede, porque me parece que estamos en la misma página, por ahí mirando desde diferentes esquinas. El catastro está cerrado, hay una serie de casos que han quedado y nuestra gran preocupación es, bueno, el trato, inclusive de ahí se pidió en sesiones anteriores congelar, porque lo que buscamos es no dar lugar a instancias o llevarlos a instancias que veamos no puedan tener todos los elementos que efectivamente permitan certificar su desarrollo en algún momento del tiempo. Entonces, aquí lo que se hace es ampliar criterios de una información pública, accesible, que de esta manera formaliza una interacción históricamente, digamos, por caminos diferentes, no conectados, con todo lo que eso le resta de inteligencia a un sistema. Aquí estamos hablando de ampliar una información que hace parte de una fuente oficial del Ministerio de Educación y Ciencia. La verdad que estoy un poco confundido, padre, en cuál es el elemento que le hace ruido. Si nos puede ampliar, por favor. Bueno, quiero primeramente referirme, y perdón por la personalización, pero como que no sé quién es el que intervino después de mi intervención. Creo que es el ingeniero de CUT. ¿Puede confirmarme, por favor? Así es, padre. Bueno, ingeniero de CUT, usted acaba de decir que en el catastro del CONES hay muchas ofertas que no existen. Atención con lo que está diciendo, ingeniero. Atención con lo que está diciendo. Porque eso, si es que usted hace como una información, es grave. Creo que puedo admitir que tal vez no conoce todo lo que significa eso, y tal vez también creo darle la oportunidad de decir que tal vez su expresión no ha sido ajustada a lo que usted quería decir. Sin embargo, le quiero decir que el catastro del CONES tiene un respaldo de resolución, tiene un respaldo también de gestión y de administración, y tiene finalmente también un respaldo institucional. Lo que, y aquí me permito mencionar a lo que dijo la doctora Salvadora, ella le dio el nombre de Registro Nacional de Ofertas, lo que se había hecho en los años 2014-2015, no recibió el nombre de Registro Nacional. Eso recibió solamente el nombre de informe que se había solicitado a las instituciones de todas las ofertas que tenían vigentes hasta ese tiempo, por lo menos aprobadas. Y se les pidió a las instituciones que hicieran mediante una declaración jurada. Tal es así que hubieron instituciones que han declarado que tenían 2.600 ofertas académicas aprobadas. Cuando se les preguntó cuántos estaban vigentes, ahí vinieron el problema serio de las grandes intervenciones que hizo el CONES para ir depurando. Desde ese momento se acordó con el Ministerio de Educación que solamente el CONES iba a hacer un proceso para justamente
realizar el Registro Nacional de Ofertas Académicas. Y por tanto, esta resolución que han aprobado justamente ahora en el 2024, ya en su momento, cuando yo intervine, dije que tenía un articulado que no correspondía, porque si el catastro está cerrado, no se pueden incluir nuevas ofertas, a no ser que sean aquellas que el CONES tenía como tarea de seguir revisando, los cuales ya estaban también agotados. Entonces, en este sentido, este artículo que ahora se estableció y que han aprobado ustedes por mayoría, justamente lo que hacen con ese artículo es justamente abrir de nuevo el catastro que ya estaba cerrado, y estaba cerrado porque las instituciones ya tenían manera de comprobar que esas ofertas lo han habilitado dentro de un marco de ley que les dio la posibilidad de habilitarlo, pero también implementarlo. Si es que lo habilitaron, está bien, pero si es que no lo implementaron, no tenían por qué ya seguir haciendo el proceso. Ahí viene incluso el título que le habían dado a personas públicas que fueron de público conocimiento y que últimamente estuvieron en el tapete mediático, en donde incluso el Ministerio de Educación ha registrado títulos de personas y de ofertas que no estaban habilitadas. Por eso yo hice esa mención. Gracias. Simplemente para aclarar, presidente, colegas y al padre Narciso, que el sentido de lo que dije fue totalmente al revés. Y para no caer como que estamos ante un ministro de la iglesia y yo soy católico, para no caer en el pecado de la soberbia, voy a decir que no es que no me entendió, sino no me supe explicar simplemente. Lo que dije, que hay antecedentes de carreras que fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Educación Superior, que sin embargo no figuran en el catastro, porque no salieron en tiempo y forma las resoluciones. Y hay innumerables quejas de los responsables de las IES que, habiendo recibido la comunicación oficiosa que se comprobó después con, por lo menos en mi caso, las actas que se hicieron públicas hasta hace poco, de que habiendo sido aprobadas las carreras en el catastro, sin embargo, al año 2024 no hay resolución de esa, no figura en la página del catastro, generando un perjuicio enorme a las instituciones. A eso me refería, apreciado y distinguido rector Narciso. Gracias. Gracias, ingeniero, pero padre, quiero nada más agregar, no estamos hablando de nuevos casos, no estamos hablando sino de el histórico existente que tiene unos 200, ¿puede ser, Sergio? Sí, aproximadamente 200 casos pendientes de aquel entonces. Justamente esta resolución 78 por eso habla de que todas deben pasar por una actualización, y hablábamos del catastro para efectos del registro de su título, y aquí lo que estamos hablando, padre, es de ampliar fuentes de información que nos permita cruzar y certificar. Nada más aclarar porque me parece demasiado importante, aquí no se está abriendo ninguna ventana, no se está incluyendo nuevos casos que ya no hayan estado, al contrario, compartimos la preocupación de que hay casos por ahí pendientes que nadie reclama. Por eso decíamos en su momento, ¿dónde están los estudiantes de esto? Porque nadie pregunta por ellos. ¿Sí? Entonces, estamos, como se dice, creo que con la misma preocupación, viéndolo tal vez desde una diferente óptica o esquina, y aquí lo que buscamos es ampliar datos que nos permita un análisis mucho más ampliado, que nos permita contrastar y que inclusive nos permita hilar hipótesis sobre qué pudo haber pasado con estos X casos no resueltos y que me parece que están por la década ya por ahí guardados y escondidos. Entonces esa es la motivación de
además de formalizar un intercambio que vemos que corresponde, porque somos dos instancias que tenemos a los mismos actores bajo las mismas inquietudes por ahí al MEC para su registro de título y aquí desde su habilitación y sus procesos y finalmente lo que no podemos es no estar en la misma página de información. Nada más eso. No sé si puedo hacer uso de la palabra. Adelante, por favor, doctora. Sí, nada más también a modo de aclaración, y yo creo que tendremos que avanzar ya a siguientes puntos también porque está quedando muy claro lo que está. A lo que yo me refería es al Registro Nacional de Carreras del MEC. El MEC le denomina Registro Nacional de Carreras y está también en la página cómo consultar del MEC. Como MEC nosotros le pasamos al CONES en esa fecha con esa denominación para que sea propiedad del CONES y el CONES sienta las bases para hacer después su registro nacional de ofertas académicas y incluyendo allí todo lo que son las carreras catastradas que en su momento no se hicieron. Esa aclaración nada más hacer, la otra aclaración ya lo hizo también el presidente, así que muchísimas gracias, ¿sí? Y creo que tenemos que avanzar a siguientes puntos. Y decir, ya la compañera también estaba mencionando que habíamos aprobado en sesiones anteriores también esa colaboración y todo va a ser para mejorar nuestro sistema de información de la educación superior. Eso nada más, muchas gracias. Muchas gracias, el rector Narciso. Solamente para puntualizar, señor viceministro, que usted acaba de hablar de actualización y la actualización es otra exigencia que tiene justamente de aquellas carreras que fueron insertadas en el catastro del CONES. En el catastro del CONES. Y en ese sentido, ahora con lo que acaba de decir la señora Salvadora, pues dice ella que ya se le pasó todo al CONES. Entonces ya no hay nada que pedirle al MEC. Si es que lo que ella dice ya tiene todo el CONES. Creo que hay una serie de afirmaciones aquí que se entrecruzan y desde esta perspectiva yo simplemente defiendo lo que se ha hecho como un proceso y lo que dice allí el ingeniero de CUT y decisiones que están en acta y que no tienen resolución. Si es que eso es cierto, lo cual también yo pongo en duda, porque conozco la gestión hasta cuando estuve yo allí, que las resoluciones salían en fecha, toda vez que las instituciones cumplían con los requerimientos administrativos, porque se le hacían saber a las instituciones y las instituciones tenían que ponerse al día con los requerimientos administrativos, porque era el uso en aquel tiempo, para que después le saliera la resolución. Si es que no lo hicieron, entonces hay una deuda de las instituciones. Es a lo que quiero ajustarme y en este sentido sigo en la misma postura que no hay motivo. Si es que aprobaron con un articulado nuevo, ustedes hacer alguna acción, ese articulado yo en su momento he objetado justamente porque no había la manera de hacer coherente a lo que realmente corresponde para ofrecer un servicio como corresponde también al país, en este sentido. Muchas gracias. Para evitar el diálogo, presidente, veo como me siento aludido. Entonces, y no aburrirle a los compañeros, seguramente lo voy a visitar al padre Narciso, pero no en el confesionario, sino en una charla de café, para pasarle justamente un ejemplo de lo que estoy diciendo. Y le doy nombre, el Instituto Superior San Nicolás, que presidía en otros tiempos, fue aprobado en un nivel de posgrado en 4 niveles, en 4 carreras, y consta en acta, están las actas, hace poco se levantaron, y nunca se notificó a la institución, es más, creo que ni existe la resolución, y tampoco jamás fue notificada a la institución si faltaba o no faltaba. Imagino que ya no faltaba nada, por eso fue aprobada en sesión plenaria.
Pero eso forma parte, padre, por lo menos en mi acervo cultural ya de una anécdota, ¿verdad? Pero para que hablemos de este tipo de casos que seguramente van a ser útiles tal vez para una charla de café entre nosotros. Gracias, padre. Doctora, sí, aquí la doctora Antonieta mociona cerrar el debate y llevar a votación. Ya se votó. Bueno, entonces avanzamos. Queremos más información, queremos más compartimiento, queremos más integración de instituciones. Damos cierre entonces de debate. Gracias, ingeniero. Gracias, padre. Sigamos, por favor, con puntos mirando para adelante. El punto 6. Quiero leer la renuncia que nos llega del miembro estudiante universitario José Benjamín Pereira Acosta. Dice: me dirijo a usted con fecha 21 de mayo y a su digno intermedio al Consejo Plenario del CONES con el motivo de presentar mi renuncia indeclinable al cargo de representante estudiantil suplente por las universidades públicas ante el Consejo Plenario del CONES. Durante mi gestión tuve el honor de trabajar por los intereses de los estudiantes de las universidades públicas y forjar vínculos con quienes comparten esa lucha por mejorar nuestros espacios estudiantiles. Por motivos particulares, lamentablemente no puedo continuar desempeñando esta función, por lo que presento mi dimisión definitiva. Agradezco la oportunidad brindada y les deseo el mejor de los éxitos a usted y al Pleno del CONES. Entonces, recibida esta renuncia que solicito sea aceptada, en realidad es una renuncia indeclinable, pero a consideración de los miembros dar la aceptación. Agradecer también al estudiante universitario José Pereira por todo el trabajo, el acompañamiento. No sé, José, si está presente. No está presente hoy. Bueno, pero entonces, en primer término, el solicitar la aceptación de la renuncia, por favor, a los miembros. Por favor, muchas gracias. Y a partir de esto, por favor, a Secretaría General hacerle una contestación con el agradecimiento y la aceptación de la Presidente, renuncia. quiero nomás que conste también el agradecimiento de mi parte y de los otros consejeros del servicio que ha dado como estudiante aquí al Consejo Nacional de Educación Superior. He tenido oportunidad de viajar con él en algunas inspecciones, se ha portado, digamos, con excelencia, ha dado su opinión y sus pareceres con razonabilidad, así que yo quiero agradecer ese trabajo que ha hecho el estudiante, que hoy lamentablemente presenta su renuncia. Sobre el punto, presidente, muchas gracias al doctor García Riar. También agradecer al estudiante José Pereira, y como es procedimiento, presidente, me gustaría también que se pueda siempre entregar los certificados como parte del CONES, que es algo que ya se instituyó, y creo importante poder siempre testimoniar a quienes pasaron por este consejo, y más que nada en un rol donde nuestros estudiantes, así como bien lo mencionó el doctor García, quizás les tocó otras experiencias que también son válidas, y en el caso de José, que en este caso creo y entiendo también ya está pasando a otro estamento, entonces también dejar para que otros estudiantes puedan seguir aportando desde las universidades públicas y en representación de las universidades públicas. Entonces, manifestar también mi manifiesto y agradecimientos al estudiante José Pereira, y bueno, que podamos seguir en esta gran labor que significa la educación superior en Paraguay. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctora. Ahí tenemos los mensajes del estudiante César Damián, también de la estudiante Lady y otros colegas consejeros. Si les parece, entonces, generamos por favor la contestación del certificado de reconocimiento. ¿Y qué les parece si en esta siguiente extraordinaria, donde tenemos el caso de la Autónoma de Luque, llevamos la convocatoria? Un solo tema. Entonces, tratamos. Bueno, entonces le damos trato. Dice, propuesta de resolución que establece el reglamento electoral para elección del integrante del Consejo Nacional de Educación Superior, integra los miembros del Tribunal Electoral y establece el calendario electoral. Dice, resuelve artículo 1.
aprobar el reglamento general electoral para la elección de los miembros electivos del Consejo Nacional de Educación Superior CONES, el cual queda redactado de la siguiente forma. Reglamento General Electoral del Consejo Nacional de Educación Superior, artículo 1, objeto del reglamento. Es una proforma, si les parece, vamos, artículo 2 del Tribunal Electoral, competencia y atribuciones. Artículo 3 de las elecciones de los miembros ante el Consejo Nacional de Educación Superior. Artículo 4, nómina de representantes y directores generales de institutos superiores. Aquí hay que actualizar. Estudiantes. Sí, esto está con el formato de la elección anterior. Representante de estudiantes de gestión pública. Esta, por favor, la adecuación. Artículo 5, integración del padrón de electores elegibles. Artículo 6 de las elecciones. Artículo 7, estudio de las actas y proclamación. Artículo 8 de los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de Educación Superior. Artículo 9 de las atribuciones del Tribunal Electoral. Artículo 2. 10. Integrar el Tribunal Electoral del CONES con 3 miembros titulares y respectivos suplentes, el cual queda conformado con las siguientes personas. Aquí la doctora solicita la palabra. Sobre el punto, presidente, me gustaría mocionar representando a las universidades públicas, en este caso al doctor Miguel Torres Ñumbay. Solicito a este pleno pudieran considerarlo como miembro titular al profesor Miguel Torres Ñumbay. Consideración. En lugar de los que ustedes indiquen. Nuestra propuesta es mi propuesta es poner a consideración al profesor Miguel Torres Ñumbay como miembro. En reemplazo de la doctora Minerva Concepción Irala como miembro. Entonces, por favor, hacer también esa adecuación. Bueno, entonces los miembros suplentes y los actuarios que ya están ahí establecidos. Y luego el artículo tiene que ser artículo 11, tengo entendido. Por favor, corregir. Artículo 11. Ok, bueno, darle por favor el orden nada más. Excelente. Dice establecer el siguiente calendario electoral, publicación de edictos en un diario nacional por 3 días consecutivos, fechas 11, 12 y 13 de junio del 2024, plazo de 15 días corridos para la remisión de la nómina de representantes estudiantiles públicas, miembros suplentes, para integrar el Consejo Nacional de Educación Superior, 11 de junio al 25 de junio del 2024, elaboración de prepadrones, 3 días hábiles, exhibición de prepadrones, 3 días hábiles, presentación de tachas. Vemos que ya las fechas están todas actualizadas, entonces me gustaría también avanzar a la última que dice asunción de nuevos miembros, 19 de julio del 2024. Entonces, con eso cierra la resolución por la aprobación, por favor, de los colegas para poder avanzar con este procedimiento. ¿Por la aprobación? Sí, un punto solamente de forma para nuestros asesores. En este caso, solicito de nuevo revisar además de la numeración, entiendo, presidente, es el tema del calendario a fin de
poder ajustar, porque ese es un punto muy importante, y en la asunción es del nuevo miembro, porque es un solo electo en este caso que tendremos en este momento, porque es solamente la vacancia de estudiante suplente sería en este caso de universidad pública. Sí, es para completar el periodo, exactamente. Muchas gracias. Esas precisiones, una sola elección, cargo suplente, estudiante de universidad pública para completar el periodo restante, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, por la aprobación de los colegas, avanzamos. Dale, por la aprobación. Informe técnico académico, aprobaciones de ofertas académicas. Adelante, Héctor. El director José, si bien está conectado, está excusado por salud, entonces Héctor va a hacer el informe correspondiente. Adelante, doctor. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a los miembros. Se eleva a consideración del Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior la nómina de las carreras de pregrado, grado y programas de posgrado de las instituciones de educación superior para aprobación de las habilitaciones y actualizaciones. Universidad Interamericana, sede central, traslado de sede central de Asunción a Pedro Juan Caballero, habilitación. Universidad Interamericana, sede central, capacitación en didáctica superior universitaria, habilitación. Universidad Interamericana, sede central, maestría en ciencias de la educación, habilitación. Universidad María Auxiliadora, sede central, licenciatura en administración de empresas, habilitación. Instituto Superior de Ciencias de la Salud Santa Rosa Mística, sede central, maestría en administración hospitalaria, habilitación. Universidad Nacional de Asunción, filial San Pedro, filial habilitación. Universidad Nacional de Asunción, filial San Pedro, licenciatura en Ciencias y Tecnología de Alimentos, habilitación. Universidad Nacional de Asunción, filial San Pedro, especialización en didáctica universitaria, habilitación. Universidad Nacional de Pilar, sede central, doctorado en Derecho Procesal, habilitación. Universidad María Auxiliadora, sede central, licenciatura en Enfermería, actualización. Universidad María Auxiliadora, sede central, Medicina, actualización. Es todo, presidente. Gracias. Quiero nada más ampliar para los últimos o los casos que refieren a programas de salud conforme a la resolución 220, también ya tienen incluido el ROPTI y el CBPI del Banco de Docentes, tal cual establece para casos de actualización. Y también precisar que en el particular de la Universidad María Auxiliadora hice visita a la sede. Esta universidad para la carrera de medicina que está solicitando la actualización cuenta con la acreditación del Arcusur. Y también está ahora en proceso de su segunda acreditación en el marco nacional. Entonces, nada más acompañar, precisar y ampliar la información en ese sentido. Y a los colegas, entonces, si es que no hay observación, por la aprobación para avanzar con el siguiente punto. Por la aprobación, muchas gracias. Informe de asesoría jurídica. Bueno, tuvimos un corto periodo de gestión entre la última sesión y la actual, por lo que me voy a temas puntuales. En el caso de la Universidad Autónoma de Luque ya fue expuesta, y pasando luego, hicimos dictámenes de rutina, audiencias formales y de rutina, juicios. Ya el más relevante probablemente, que es la medida cautelar que tiene la Universidad Privada del Guairá contra las resoluciones del CONES que le inhabilitan en su carrera de medicina, ya se encuentra en auto para sentencia en la Corte Suprema de Justicia. Estamos ya solamente esperando, espero yo, un resultado favorable
que implique darle de baja esa medida y por lo que resta, señor presidente, déjame agradecerte públicamente la confianza que prestaste en mi persona. Fueron momentos muy lindos lo que pasamos acá, este periodo de transición. Me están convocando a otra institución, a mi institución de origen, para ejercer una función yo creo que bien delicada. Y públicamente, doctor Federico Mora, doctor Sergio Duarte, doctora Suyi, gracias, señores miembros del Consejo. Vamos a estar a disposición para lo que necesiten en mi institución. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Cantero. El doctor no ha tenido renovación por disposición de su máxima autoridad en la institución de origen. Está siendo requerido nuevamente en sus funciones en la Municipalidad de Asunción. Entonces, agradecerte también, doctor, el trabajo, el compromiso en esta, así como decía, etapa de transición, y seguramente nos iremos encontrando en otros espacios también. Así que muchas gracias en nombre de todo el Consejo y los miembros. Muy bien, un aplauso. Tenemos el informe de Secretaría, Sergio. Vamos a extrañar al Cantero. Hay que aceptar su... Vamos a retenerle. Bueno, voy a ser breve. Acá tenemos en pantalla la lista de notas. La primera es de la Universidad Evangélica de Paraguay, donde invita a la inauguración del nuevo edificio del campus Hospital Filadelfia. La siguiente es la nota de justamente el miembro estudiantil José Pereira, que se acaba de leer, donde presenta su renuncia. La tercera es la nota de la oficina de OPS-OMS, donde avisan sobre la visita oficial que ha ocurrido el día de hoy, esta mañana a las 11. La cuarta nota es justamente, también ya se trató, la Universidad Autónoma de Luque, que es la contestación del traslado en relación a nuestra nota 215 del 2024. Luego hemos agrupado 6 notas de UFAMEP, la Unión de Facultades de Medicinas Privadas del Paraguay, que hacen una invitación formal para visitar de manera protocolar las instalaciones que ya las hizo el presidente y va a continuar haciendo. Y la última es una nota recibida del profesor doctor Clarito Rojas, donde nos informa su ausencia en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay mayor observación, por la aprobación también del informe. Por la aprobación. Y luego tenemos ya para cierre asuntos varios, y aquí la rectora nos solicita la palabra. Muy buenas tardes a todos, y quería nada más, presidente, darles la buena noticia, compartir el nombramiento. En el día de ayer fue elegido tuvimos asamblea de la Asociación del Grupo de Universidades del Grupo Montevideo, donde el estimado profesor Clarito Rojas fue elegido como nuevo vicepresidente de la UGM, Asociación del Grupo Montevideo, y bueno, esto también posiciona a las universidades a nivel regional, y bueno, que nos siga un aplauso, por favor. Como presidente de la UGM está ahora el rector de la UDELAR, de la Universidad del Uruguay, y como vicepresidente el profesor Clarito Rojas, así que también instituciones que ya tenemos experiencia con el viceministro, que justamente comenzamos el tema de internacionalización. Me parece también proseguir en eso nada más. Desde ya, éxitos para el rector Clarito, que entiendo está también llegando ya esta tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Ya se hará convocatoria para la sesión extraordinaria, así tal cual fue acordado en el día de hoy. Muchas gracias y buen resto de jornada. Muchas gracias.